Bueno, chicos, vamos a comenzar. Esta vez vamos a tratar las civilizaciones, pero del Oriente Antiguo. Cuando hablamos del Oriente Antiguo, estamos hablando de Asia, ¿no es cierto? Y hoy vamos a trabajar lo que es la cultura fenicia. Cuando hablamos de los fenicios, primero vamos a abarcar su ubicación geográfica. Estuvo ubicado en el territorio que hoy conocemos como Líbano, que es en la costa oriental del mar Mediterráneo. En otras palabras, Asia Menor. Ellos eran navegantes, comerciantes, tuvieron diferentes evoluciones históricas, dentro de las cuales te voy a mencionar. Primero que nada, ellos estuvieron en diferentes periodos. El periodo de Biblos, que significa libro, y en este periodo se inicia lo que representa la navegación y se crea el alfabeto. ¿En qué año, profesor, más o menos? En el año 3000 antes de Cristo. Ellos mantenían una relación comercial principalmente con los egipcios en ese momento. Más adelante vamos a hablar o estamos hablando del periodo Sidón. El periodo Sidón significa pesca, que es a partir del siglo XV hasta el siglo XIII antes de Cristo. En estos momentos predominó la parte comercial en el Mediterráneo. Ellos eran netamente navegantes y comerciantes, con quienes tenían diferentes influencias, con los fenicios, con Sicilia, Caria, Creta, etcétera. Se cree que en este periodo se inventa el tinte de color púrpura que se obtiene de un molusco que se llamaba murex. Y obviamente se perfecciona el alfabeto fonético. ¿Ok, chicos? Al final estos terminarían este periodo con la invasión, pero ¿de quiénes? De los filisteos. Vamos a continuar con su periodo histórico. Después viene el periodo de Tiro, que es a partir del siglo XII hasta el siglo VII antes de Cristo. En este periodo tuvieron diferentes predominios comerciales. ¿Con quién? En el mar Mediterráneo, con los lugares de Malta, Córcega, Cerdeña, Sicilia y Cartago en África. El final de Tiro se le asume más que nada la invasión de los babilónicos, conducidos por su representante, rey o líder, Nabucodonosor II. Pero el final se da por diferentes culturas que estaban rodeadas justamente por los fenicios, que son por los asirios, por los caldeos y por los persas. Vamos ahora al periodo Cartago. En el periodo Cartago se convirtió en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, que es en África, y su dominio fue hasta Sicilia, chicos. En este periodo se formó el imperio puni o cartaginés, destacando los reyes Amílcar y Aníbal por el dominio del Mediterráneo. Ahora te menciono, cuando hablamos de evolución histórica, te das cuenta que las capitales de los diferentes periodos de los fenicios se establecieron en diferentes lugares. No fue la capital en un solo lugar. Primero fue en Biblos, después fue en Sidón, después fue en Tiro, después fue en Cartago. Y eso tiene mucho que ver con las diferentes invasiones que tuvieron justamente esta cultura. Y en el último periodo de Cartago estamos hablando nosotros ya de lo que representa África. ¿Ok, chicos? Vamos a seguir hablando un poquito más acerca de esto. Cuando hablamos nosotros de Cartago, te voy a mencionar un poquito más, estamos hablando de la leyenda de Elisa o Dido. Profesor, para poder tener claro la idea del periodo de Cartago, ¿cómo se inicia esto? Según esta idea, según esta leyenda, existe la leyenda de Elisa, que es una princesa que más adelante es llamada la reina geómetra. ¿Qué pasaba? Elisa era hija, según la leyenda, de Matán, uno que era rey de Tiro, cuando todavía existía. Ella se casa con Siqueo a la muerte de su padre, que era un sacerdote, pero que poseía gran fortuna, chicos. Su hermano Pigmalión le pide que revele el escondite porque quería tener autonomía y quería tener la riqueza de su esposo, pero ella lo niega. Sin embargo, Pigmalión encolerizó y mata a Siqueo, mata a su esposa. Elisa entonces huye a África, a la zona de África, junto a algunos séquitos y también con su fortuna. Ella va a llegar a una zona poblada por una tribu. ¿Cómo se llamaba esa tribu?
se llamaba los Gétulos. ¿Y quién era el rey de los Gétulos? El rey se llamaba Jarbas y le cede un pedazo de tierra para fundar una ciudad. Le dice Elisa, si deseas, yo te puedo brindar tierras, pero con una condición. Te voy a conceder tanta tierra que puedas abarcar, pero con la piel de un buey. Uy, profe, con la piel de un buey. Entonces, ahí es donde se conoce a ella como la reina geómetra. Elisa fue tan inteligente que hace cortar la piel en tiras muy pequeñitas, muy finas, y de esa manera lo midió y consiguió un extenso perímetro de todo ese espacio, alrededor de 2 kilómetros de extensión, y que en toda esa extensión era de 10 a 25 hectáreas. Es por eso que es coronada como reina, pero en ese momento a ella se le conoce ya como reina Dido o la reina geómetra. ¿Ok, chicos? Así se inicia la leyenda del periodo Cartago, donde no solamente estábamos hablando de Asia, sino estamos hablando nosotros de África, que fue la última capital. Vamos a hablar ahora de su religión. Ellos fueron politeístas, como la gran mayoría de las religiones en el mundo. Creían en diferentes dioses. Y sus diferentes dioses principales era Baal, que era el dios supremo, que representaba el sol y además representaba la fertilidad, como lo puedes ver en la imagen. Y también está la reina, o perdón, la diosa Astarte, que ella representaba la fecundidad y que además era la esposa de ¿quién? De Baal. Cuando hablamos de la organización económica, en todas las culturas estamos hablando nosotros de cómo ellos o de qué manera ellos vivían para poder tener tranquilidad de vida. Entonces ellos crearon lo que representa la empresa, ya que ellos fueron los primeros en realizar contratos con diferentes servicios y en diferentes culturas, con diferentes ciudades. Realizaban obras públicas, transporte marino, edificaciones de puertos, etcétera. La navegación y el comercio fue la necesidad que los impulsó, puesto que su territorio era demasiado estrecho. Es por eso que su tipo de gobierno te lo voy a mencionar más adelante. Vamos ahora a hablar de su organización política. Cuando hablamos de la organización política, obviamente tienes que verificar, profesor, de qué manera están organizados. Fenicia no era un estado unificado, como puedes visualizar acá. Fenicia no era un estado unificado, sino que tenía diferentes ciudades. Y esas ciudades formaban en su conjunto esta cultura, esta ciudad, este imperio. Y que estaban simplemente en el litoral de Asia Menor. Cada ciudad tenía un rey. Y a este rey se le llevaba su fete. Ellos tenían un tipo de gobierno, no democracia, no aristocracia, sino tenían la talasocracia. Profesor, ¿y qué es talasocracia? La talasocracia es el dominio económico y político basado en el dominio, ¿pero qué? De los mares. Es por eso que ellos tenían supremacía naval, militar y comercial. Vamos a hablar acerca de la pirámide social. ¿De qué manera estaban distribuidos ellos en el eje social? Alta, media y baja clase. El principal representante eran los reyes o jueces, así se llamaban. Y siempre en todas las culturas, como bien saben ustedes, está la parte religiosa. Y en la segunda parte de la pirámide estaban los sacerdotes o jefes militares. Después venía la asamblea, los funcionarios, trabajadores libres, trabajadores asalariados y finalmente los esclavos que podían ser comprados en su mayoría, ya que ellos eran netamente mercantes y no eran necesariamente un país, una cultura, una civilización o un imperio que se dedicara al militarismo. ¿Cuáles son los aportes fundamentales que tuvo justamente esta cultura fenicia? Los fenicios fueron los inventores del alfabeto. También crearon la tinta púrpura, como puedes ver acá, se les asigna además la invención del libro, etcétera. Pero acá te voy a mencionar algo fundamental. Logros culturales, la navegación, de escritura, el comercio, la empresa y además el sistema de comercio. ¿Ok, chicos?
Esto es lo que corresponde con lo que representa la cultura fenicia. No solamente la forma como se desarrolló como leyenda, sino que además cómo en cada uno de su evolución histórica se desarrolló con diferentes capitales, una en Biblos, Sidón, en Tiro y finalmente en Cartago, que es la zona norte de África. Además de eso tuvieron dos dioses principales, uno que es el dios supremo, que tenía una esposa que era una diosa, que es Astarte, y el dios principal Baal, su organización económica netamente marítima, organización política, ya sabes que la supremacía era la talasocracia, que es el gobierno y el poder netamente marítimo. Y en los aportes culturales, ya sabemos que es la navegación, la escritura, el comercio, la empresa y el sistema de comercio. Es hasta acá cuanto te puedo mencionar con lo que representa la cultura fenicia.